serán las 7 de la mañana. Comenzamos con nuestra primera entrevista. En los últimos 5 años se había aplicado un decreto supremo de indulto y amnistía, un decreto presidencial. Era la potestad que tenía el presidente de otorgar libertad para evitar el hacinamiento en centros penitenciarios de nuestro país, entendiendo que muchos de los privados de libertad también, tan solo son detenidos preventivos. En estos 5 últimos años se habrían beneficiado 5.500 privados de libertad de una libertad por diferentes aspectos. ¿Qué es lo que pasa en las últimas horas? La Dirección de Régimen Penitenciario asegura que el 85% de las personas que gozan ya de esa amnistía y del indulto estarían vinculadas al narcotráfico. Se anuncian además auditorías de 5.500 personas, 4.698 estarían vinculadas al narcotráfico. Pero vamos a hacer un análisis de qué es el indulto y la amnistía a nivel profesional. Por ello hemos invitado al exdelegado adjunto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el doctor Israel Quino. Nos acompaña en esta mañana. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. María René, agradecido por la invitación. Un cordial saludo al pueblo boliviano. De repente usted escuchaba la introducción bien amplia que hacía yo en esta entrevista, pero hay que ser claros para poder entrar en materia y hablar de esto que nos había llamado la atención. Primero, debemos diferenciar, considero yo, entre indulto y amnistía. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la primera diferencia sustancial está en función al tipo de perdón que otorga el Estado. En razón de la amnistía, lo que hace el Estado es perdonar la comisión del delito. En relación del indulto, es lo que hace, es el beneficio en razón del cumplimiento de la pena. Entonces estamos hablando de dos estados procesales diferentes en los sujetos que vayan a beneficiarse con este tipo de decisiones que tiene inicialmente el órgano ejecutivo, porque es una atribución presidencial, así lo dispone el 172.14 de la Constitución, que el presidente puede otorgar indulto, la presidenta al presidente indulto o amnistía, pero deberá ser refrendado por el órgano legislativo, es decir, que se necesita una ley además de un decreto presidencial. Entonces, si consideramos los beneficios en el fondo de ambos institutos jurídicos, habrá que considerar la situación procesal de los encausados. En el caso de los de amnistía son quienes están previos al juicio, en etapa preparatoria, están investigados en pleno proceso. En cambio, los indultados o los que se van a beneficiar con el indulto son aquellos que ya tienen una pena privativa de libertad. Por eso entonces hacemos referencia en esta entrevista a los indultados. ¿Se tiene antecedentes o existe algún tipo de antecedentes a nivel Bolivia? Sí, desde el año 2000, a partir de las jornadas de jubileo, el propio año 95 también se tiene una ley del indulto que beneficiaba a personas mayores de 65 años y menores de 21, y los últimos 5 o 6 años respecto a decretos presidenciales que también otorgaban este beneficio a la población que se encontraba para ese momento en diferentes recintos penitenciarios. Decías muy bien en el caso de tus estadísticas, pero habrá que entender también que esta medida, María René, se la asume en un sentido humanitario. De pronto los números y las estadísticas están sujetas a interpretación, pero hay que entender cuáles son las causales y las razones por las cuales se otorga. Inicialmente en la situación de un detenido preventivo o condenado. Hasta este año, hasta enero de este año, más de 18.600 privados de libertad en todo el país, o lo que se conoce en nomenclatura de derechos humanos, los PPLs, las personas privadas de libertad, más de 18.600 en todo el país. 12.600 de ellos detenidos preventivos. Y solo 6.000 condenados. Una obligación del Estado está la reinserción social del detenido. Otorgar todas las condiciones humanas en cuanto a salud, inclusive educación, y ver la forma en la que él se reinserta a la sociedad, ¿no? Entonces, estadísticas propias de las autoridades del área nos indican que hasta 2 años atrás, más del 260% a nivel nacional teníamos cifra que alarma, ¿no? Hacinamiento carcelario, ¿no? Entonces, como el Estado, si bien tiene lo que se conoce en derecho penal como el jus puniendi, el derecho sancionador, ¿no?, también debe otorgarle las condiciones al detenido
para que éste pueda desarrollarse en todos los derechos que tiene, ¿no? A partir del derecho al honor, las condiciones humanas, dignidad, entre otros, ¿no? Entonces, el Estado también tiene esa obligación, no solamente de encarcelarla, sino también de otorgarle las condiciones. Claro, si hablamos de este tema hay mucho obviamente que debatir, pero específicamente de este decreto supremo presidencial de indulto y amnistía, ¿quiénes podían beneficiarse? Porque según lo que yo revisaba, la 1008 no contemplaba todo ello. Si hacemos referencia a la 1008, hacemos referencia al narcotráfico. Entonces las cifras que se han presentado por el actual director del régimen penitenciario nos estarían preocupando. Así es. Una primera precisión, habrá que entender la forma actualmente que tenemos en el modelo del sistema penal. Tenemos una etapa preliminar, preparatoria, una etapa de juicio, sentencia y apelación. Todo aquello que implica la etapa preparatoria, ahí tenemos los detenidos preventivos. Este último decreto presidencial de enero de este año implicaba, por ejemplo, beneficiar a personas con discapacidad, ¿no? Adultos mayores. Sí, adultos mayores, más de 58 años, y a quienes tengan una primera causa en materia penal, menores de 28. También a mujeres embarazadas, hasta un año, hasta la promulgación del decreto presidencial, y hasta menores que cumplan un año hasta la vigencia de la misma norma. También teníamos a personas procesadas por un delito, por ejemplo, en el caso de la amnistía, hasta 5 años, no mayor a 8 en el caso de múltiples delitos. En el caso en el caso para el indulto, también hacia los sentenciados, que si bien el decreto supremo se aprobaba en medio de un proceso, ellos tenían que acogerse a este beneficio por un proceso abreviado. Entonces habrían causales. En el caso del narcotráfico se disponía aquellos delitos no mayores de 10 años. Entonces aquellos encausados, procesados, sujetos procesales que tenían un proceso penal por la 1008, que el delito mayor no sea un mayor a 10 años, podían beneficiarse. Pero ahí habrá que advertir la forma también en la cual ellos están siendo sujetos de una investigación penal. Pueden ser inclusive hasta por microtráfico, y por la colisión de delitos, por la comisión simultánea de delitos, es que un mismo hecho podía interpretarse a la pena mayor. Entonces, y ahí también hay que ser honestos, María René, cuáles son las condiciones por las cuales nuestros órganos del Estado investigan. Policía, en este caso FELN, ¿no? El Sistema de Administración Justicia, el Ministerio Público. Entonces son entidades por las cuales el propio sistema penal tiene sus deficiencias, por el sistema, no por los actores, ¿no? Y aquí volvemos a cerrar ese círculo, ¿no? En el cual se también cuestiona el accionar y el proceder del sistema de justicia. Si hacemos referencia al procedimiento para aplicar el indulto, doctor, existen casos especiales para aplicarlos. Son todos estos que estamos nosotros nombrando en esta entrevista, pero se había anunciado una auditoría específica a este 85%, vuelvo a citar, según las cifras, de quienes se habían vinculado, beneficiado y estarían vinculados en el tema de narcotráfico. ¿Qué puede determinar esta auditoría y qué proceso legal hay que seguir si es que se determina algún tipo de irregularidad que habría beneficiado a alguien que no debería haber sido sometido a este decreto? Sí, inicialmente es un derecho adquirido, ¿no? Es muy poco probable que a partir de una auditoría o una medida administrativa se defina una situación jurisdiccional de los procesados, ¿no? Sin embargo, el indulto también ha previsto aquello, que en el caso de reincidencia, en el caso de una persona que ha sido beneficiada con el indulto, reincida, el indulto cesa, ¿no? Entonces retorna a su situación anterior procesal y va a cumplir la condena. Ay, ya queda clara entonces esta hay figura. Hay que esperar el tema de la auditoría. ¿Quién debe encargarse de la auditoría si es que estamos cuestionando también al actual sistema de justicia? Si bien el Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección General del Régimen Penitenciario, que tiene las direcciones departamentales del régimen, que son las que ven las situaciones en los departamentos en sus principales recintos. En el caso de La Paz, por ejemplo, San Pedro, Chonchocoro, Jóvenes, Calauma. En el caso de mujeres, COF, Obrajes, Centro Miraflores. Ellos deberán advertir quiénes son los que se han beneficiado. Sin embargo, la decisión en el caso del indulto es una medida jurisdiccional, vale decir, independientemente de los informes que emitan a nivel administrativo, es el juez que ya definió la situación del incausado. El caso se ha cerrado, ¿no? Porque aceptó el delito, se lo condenó, y a partir de los beneficios que tiene luego de aceptar su condena, está en libertad. No se puede ir hacia atrás. En materia penal hay un principio, ¿no?, que está en función al beneficio del incausado, del reo, cuando la norma así lo favorezca, así lo prevea. Y en este caso, el indulto, a ser no solamente un decreto presidencial, sino una ley, ya lo ha beneficiado. No se puede ir para atrás.
Aquí la gente cuestionaba mucho, dice, ¿por qué conocemos esta cifra que nos llama la atención del 85% de quienes se beneficiaban de este decreto de indulto y amnistía son vinculados al narcotráfico y aún hay gente perseguida, detenidos políticos, como los han calificado del anterior gobierno, del gobierno del Movimiento al Socialismo, que continúan incluso sin sentencia, porque los procesos están parados o prácticamente no hay algo que pruebe su culpabilidad? Sí, es importante los mensajes que nos están brindando actualmente las autoridades jurisdiccionales en todo el país, ¿no? Usted recordará, posterior al momento de crisis mayor política que tuvimos, existían autoridades jurisdiccionales que definían la situación procesal de, si usted quiere, personajes públicos, ¿no? En el caso del exalcalde de Cochabamba, por ejemplo, Sí, en el caso de La Paz, un ex líder o un actual líder cocalero de los Yungas, ¿no? Tenía su libertad, el señor Franklin Gutiérrez. Entonces, pero más allá del elemento político, habrá que valorar la decisión de la autoridad jurisdiccional porque está valorando un derecho humano, que es la libertad. El único derecho humano que se le priva a una persona al estar detenido preventivo condenado es su libertad de locomoción. No se les puede privar otro derecho más. Entonces, ese mensaje de parte de las autoridades jurisdiccionales. En el caso del Ministerio Público, de igual forma, ¿no? Se ha visto en los últimos actuados objetividad, imparcialidad, celeridad, lo que en un momento se cuestionaba, pero actualmente está teniendo esos mensajes. Entonces habrá que advertir esa transformación en uno de los órganos de poder del Estado, que es el órgano judicial, y a partir de ahí, cómo definimos, cómo mejoramos el actual sistema penal, ¿no? Obedece seguramente una política criminal, pero habrá que considerar estos elementos. En ese contexto y para terminar la entrevista, doctor, se habla de materia penal y los nuevos desafíos. ¿Cuáles serían estos desafíos en un nuevo sistema penal en nuestro país? Actualmente tenemos una serie de contrarreformas penales. Se habla de un nuevo código incluso, ¿no? Sí, el año pasado, tú recuerdas. Movilizaciones hasta de 45 días para rechazar ciertos artículos. El colegio médico, Sí, ¿no? Así quienes han iniciado esta medida y quedó, ¿no? Y finalizó con la abrogación del nuevo código del sistema penal. Ese tenía ese nombre. Independientemente de un nuevo cuerpo normativo, actualmente en el país, desde el año 2001, tenemos contrarreformas al sistema penal. Ley 004, teníamos la ley 007, actualmente la última ley es la 1173, entonces contrarreformas al mismo procedimiento. Y creo que aquí hay que tomar también la atención porque no se puede tener buenos resultados en la justicia con los mismos actores. Es como que juguemos un partido de fútbol, querramos nosotros de cambiarle la fachada, ¿no? A la Federación Boliviana de Fútbol, pero tenemos los mismos, solamente les cambiamos la camiseta a nuestros jugadores, seguimos con lo mismo. Una reforma penal tiene que ser estructural, desde los actores de manera inicial. ¿Qué pasó el año 2001, María René? Y finalizo con ese comentario. Cuando se implementó la reforma procesal penal, las estadísticas nos decían menos que ahora, 70-74% de detenidos preventivos. Hoy en día estamos bordeando los 80% de detenidos preventivos sin condena. ¿Qué implica? Que el sistema, que la reforma penal no sirvió. Habrá que analizar si es la ley no la es, ¿no? Sino los mismos actores. Entonces, claro, allí está la razón por las cuales, un elemento por lo cual habrá que prever esta modificación del sistema penal. Y lo otro, que una política criminal del Estado defina en qué parámetros se va a medir. Doctor, qué clara la explicación, qué claro el análisis, y estoy segura que quien nos sigue día a día está ya sacando la última palabra y tiene las conclusiones, lo decimos siempre. Tenga seguro que lo vamos a convocar en próximas ediciones. Gracias por acompañarnos hoy. Agradecido por la invitación, María René, y cordial saludo también al pueblo boliviano a través de Televisión Universitaria. Gracias, nos ha acompañado el doctor Israel Quino, exdelegado adjunto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Era importante analizar, consideramos nosotros como producción, este anuncio que hacía la Dirección de Régimen Penitenciario. 5.500 privados de libertad o reos en el país en los últimos 5 años se habrían beneficiado con el Decreto Supremo Presidencial de Evo Morales de indulto y amnistía, pero 4.695, ni siquiera el 90%, están 85% en realidad estarían vinculados al narcotráfico. Hemos entendido todo desde el análisis académico además. Son las 7 en punto de la mañana, presta atención al dato de la hora. Luego de la pausa conversamos con el licenciado Iván Arias. Vamos a hacer un análisis de este tablero político que se arma rumbo a las elecciones.
optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza.